Muy bien, de este tema vamos a conversar con Camila Gessi, ella es jefa de políticas económicas de apoyo de consultoría, justamente la plataforma que ha realizado este análisis importante para poder discutirlo hoy en el marco de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, ya tenemos a Camila en línea, ella es Camila Gessi, jefa de políticas económicas de apoyo de consultoría. Bienvenida, Camila. Vamos, Camila, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenida a Economía para Todos. Por favor, coméntanos, en primer lugar, cuáles fueron los principales hallazgos de este estudio que ha realizado, o este informe que ha realizado Apoyo de Consultoría respecto al tema de la brecha salarial. ¿Cuán distinto, digamos, o cuán difícil es para una mujer equiparar, ¿no?, el piso salarial de un varón, haciendo las mismas actividades económicas? Sí, muchas gracias por la invitación. Lo que hemos encontrado es que la diferencia entre salarios entre hombres y mujeres es enorme. Y esto no se explica porque el hombre tenga mayor nivel de educación o años de experiencia o se encuentre en un sector diferente, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros es comparar hombres y mujeres que tengan características similares. De manera que la brecha salarial que calculamos es atribuible únicamente al género y no a las diferencias en estas características. Y lo que encontramos es que en el 2021 esta brecha alcanzó el 17%. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres ganan 17% menos que los hombres solo por ser mujeres. O poniéndolo de una manera más práctica, las mujeres tienen que trabajar aproximadamente un día más por semana para equiparar el salario mensual de los hombres. Ahora, estamos hablando, digamos, Camila, 2021, el año pasado, donde todavía había ciertas, candados en actividades económicas propio o a propósito de la pandemia. ¿Cómo era, por ejemplo, esta brecha en el 2019 o cómo era en el 2020 cuando llegó la pandemia y sabemos que varias mujeres perdieron su empleo, muchas de ellas de repente se han reinsertado, pero bajo esta figura de la informalidad? ¿Cómo ha ido, digamos, estos 2 años? Mira, cuando miramos el tema de brecha salarial, es importante también ver la historia. Y nosotros hemos analizado desde el 2010 hasta el 2021. Ajá. Y lo que hemos visto es que sí se pueden lograr avances. Entre el 2010 y el 2015, la brecha salarial se redujo de 25% a 15%. Pero desde entonces, o sea, del 2016, se ha estancado y se oscila entre 15 y 17%. En particular, los años de pandemia, hay un tema que sucedió en el mercado laboral y es que definitivamente las más afectadas fueron las mujeres. Claro. Y salieron muchas mujeres del mercado laboral. Y quienes quedaron en el mercado laboral fueron principalmente mujeres capacitadas y con mayores salarios. Por lo tanto, la brecha no es, digamos, muy indicativa en estos años, ¿no? Sobre todo por el tema también de acceso a la información, a la data, porque este año, claramente por la pandemia, digamos, la encuesta se tuvo que hacer por teléfono y eso incluyó problemas en la data, digamos. Ahora, Camila, tú mencionas algo muy interesante, ¿no? Que si bien es cierto, desde el 2010 hasta el 2015 ha habido una reducción de brecha del 15% aproximadamente, ahora vemos una brecha de 17%. ¿Por qué se ha estancado? ¿Por qué no se puede reducir hasta llegar al menos un dígito? Yo creo que no están habiendo avances, ¿no? Tanto desde el gobierno como desde las empresas. Es decir, nos hemos quedado estancados en una zona, digamos, que no es la mejor. Y en ese aspecto, nosotros hemos identificado 3 grandes factores, digamos, que son importantes, en los cuales tenemos que trabajar. Y que están en línea los resultados del estudio. Una cosa que hemos encontrado es que en el sector informal la brecha es mucho más amplia. ¿No? Ya no estamos hablando de un 17%, sino estamos hablando de un 23-27%. Wow. Solo por el hecho de estar en el sector informal. Entonces, un punto a atender, y es sumamente importante que el gobierno esté comprometido con eso, es reducir la formalidad y más bien fortalecer y, favorecer la creación de empleos formales, de modo que eso también ayude a reducir la brecha salarial de género. Otro tema que también hemos identificado es que en aquellos sectores que son
dominados, digamos, por hombres, donde hay predominantemente fuerza laboral masculina, la brecha también se amplía bastante. Por ejemplo, en la industria, donde el 65% de los trabajadores son hombres, la brecha salarial llega hasta más de 30%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Es trabajar en insertar a las mujeres en estos sectores o profesiones que son consideradas de hombres, para también ayudar a reducir la brecha en estos sectores. Claro, y si me permite, finalmente, un tema clave también creo que es el cuidado de los niños, ¿no? Sí. Las mujeres se hacen cargo de los niños y eso limita su ingreso al mercado laboral, sobre todo el formal, por el tema de horarios, ¿no? Sí. Entonces, para que las mujeres puedan participar, es importante facilitar el acceso a centros de cuidados de niños. Exactamente, y ese era un tema, digamos, que se había tocado en un inicio cuando estaba el debate de si se reabre o no los colegios. Había una lectura que no se estaba viendo, digamos, del todo completa o al 100%, que era una arista, digamos, de ese escenario bastante complejo que es nuestro país y el campo laboral, que al abrir las escuelas y regresar, y que los chicos y las chicas regresen nuevamente a los salones, a las aulas de clase, permitía que muchas mujeres que son cabezas de hogar puedan nuevamente trabajar, muchas de ellas en negocios, en comercios, etcétera, formal e informal, eso lo podemos discutir, pero claro, regresaban a trabajar, regresaban a las calles a vender y generaban ingresos y podían ser un poco independientes económicamente, ¿no, Camila? Sí, totalmente de acuerdo. Y no solo es el tema de los colegios, como te mencionaba, es facilitar acceso a centros de cuidado, pero también hay otras cosas que se pueden hacer. Ampliar la licencia de paternidad, por ejemplo, ¿no? Hoy las mujeres tienen un mes y los hombres 10 días, ¿no? Entonces, el gobierno, en teoría, te está determinando que las mujeres deben dedicarle un mes y los hombres solo 10 días al cuidado de un recién nacido, ¿no? Y no debería ser así. Camila, otra duda adicional. Esta brecha de 17%, que es la última fotografía, digamos, que ha recogido apoyo consultoría en el 2021, ¿se tiene desagregado quizá por regiones? ¿Hay alguna región donde la brecha es aún más notoria, de repente por actividades económicas? Tú mencionabas por ahí el tema del comercio. Pienso, por ejemplo, en minería, ¿no? Donde la predominancia es masculina, sin temor a equivocarme, más del 50%. Sí, lo que hemos encontrado es en 3 grupos principalmente, ¿no? Ya de por sí este 17% es bastante fuerte y alarmante, pero hemos identificado que, como te comentaba, en el sector informal esto es muchísimo peor, ¿no? La brecha es 23%, mientras que en el sector formal es 6%. Lo mismo pasa en microempresas. Aquellas empresas con menores trabajadores tienden a tener mayor brecha salarial, alrededor de 25%. Y lo último es lo que te comentaba de sectores con mayor representatividad de hombres, ¿no? La industria es un caso. En contraste, en el sector servicios, donde hay más mujeres y representan casi el 50% de la fuerza laboral, la brecha se reduce a 12%. Entonces, sí hay diferencias importantes que hay que tomar en cuenta y son clave para definir las políticas, ¿no? Ahora, Camila, ¿hace cuánto tiempo no veíamos un 17% en temas de brechas salariales que hemos visto en el 2021? Para que los televidentes puedan tener la idea de cuánto se ha retrocedido en esa lucha constante de reducir ese tipo de diferencias. Sí, lo que hemos visto, como te comentaba, es que se ha mantenido bastante estable entre 15 y 17% en los últimos años. Okay. Desde el 2010 sí alcanzaba cifras de 25%, pero en los últimos 6, 7 años el avance ha sido nulo. Ok, perfecto. Camila, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Camila Gessi, jefa de Políticas Económicas de Apoyo Consultoría, ese estudio que han realizado revelando pues una realidad que muchas mujeres padecen a propósito de la lucha contra la violencia. Las mujeres tienen que trabajar